Mi padre creó un testamento falso para robar la herencia de $900.000 de mi madre y pagar las deudas secretas de su nueva esposa, pero en los tribunales perdió hasta su matrimonio. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 19. Murió de una enfermedad con la que luchó varios años hasta que se dio por vencida. En realidad era una luchadora, pero en sus últimas semanas me dijo que estaba feliz con la vida que tuvo y simplemente aceptó su destino. Era dueña de una joyería que construyó desde cero. Empezó vendiendo piezas hechas a mano en ferias artesanales cuando yo era pequeña, y eventualmente abrió su propia tienda. Para cuando se enfermó, tenía 2 locales y le iba lo suficientemente bien. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14. Mi papá se volvió a casar con una mujer, que llamaré Blair por la bruja, unos 7 meses después de terminar con el divorcio. Blair tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Nunca conecté realmente con ellos. Mi papá se mudó a la casa de Blair al otro lado de la ciudad, y yo me quedé con mi mamá en nuestro hogar familiar. Al principio lo veía fines de semana alternos, pero para cuando tenía 16, preferí pasar menos tiempo con mi papá. Siempre parecía distraído cuando pasábamos tiempo juntos. Revisaba su teléfono constantemente por si tenía un mensaje de Blair. Y no era raro que acortara una cena que tuviéramos juntos porque ella lo necesitaba. Mi mamá y yo éramos cercanas. Me enseñó a hacer joyería cuando tenía 12. No sé cuántas horas pasamos en su taller de casa. Me mostró cómo llevar la contabilidad del negocio cuando cumplí 17 porque quería que entendiera cómo funcionaba todo. Me dijo una vez que el negocio sería mío algún día y que necesitaba conocerlo por dentro y por fuera. Cuando a mi mamá le dieron el diagnóstico, todo cambió. Intentó seguir trabajando durante los primeros meses, pero eventualmente tuvo que contratar a una gerente para manejar las tiendas porque estaba muy cansada para hacerlo. Yo estaba empezando mi primer año de universidad, ya que quería que tuviera una educación primero, pero volvía a casa cada fin de semana para ayudar. Sé que mis padres estaban divorciados, pero será importante para más adelante lo que diré ahora. Mi papá fue algunas veces, como una especie de amigo, pero dejó de hacerlo porque con Blair era complicado, según sus palabras. Mi mamá actualizó su testamento 6 meses antes de morir. Su abogada vino a la casa y yo estuve allí cuando firmó todo. Me dejó la casa familiar, una cabaña pequeña que teníamos en la montaña, su negocio de joyería y alrededor de $900.000 en ahorros e inversiones. Había sido cuidadosa con el dinero toda su vida. Al negocio le iba bien y ella vivía de forma modesta. Me dijo la noche después de firmar el testamento que si algo le pasaba quería que estuviera bien cuidada y que me hiciera cargo de todo. Mi papá fue al funeral. Se sentó atrás con Blair y sus hijos. Me abrazó después y dijo que lo sentía. Eso fue lo más que hablamos ese día. Me mudé a la casa familiar después de que mi mamá murió. Estaba intentando terminar mi segundo año de universidad mientras gestionaba el duelo y averiguaba qué hacer con el negocio. El gerente de mi mamá mantenía todo funcionando, pero había algunas decisiones operativas que tomar. Había aprendido muchas cosas, pero no tantas. Hubiera deseado pasar unos años más con mamá aprendiendo. Deseo tener a mi mamá todavía. Mi papá empezó a pasar por la casa alrededor de 5 meses después del funeral. Venía y me preguntaba cómo estaba. Al principio, las visitas parecían normales. Preguntaba por la universidad y mis cosas. Luego, en lugar de preguntarme cómo estaba, comenzó a hablar de sus problemas. De lo cara que era la hipoteca de Blair, de cómo su hijastro empezaría la universidad en otoño y estaban preocupados por la matrícula. El exmarido de Blair la había dejado con casi nada cuando se divorciaron y llevaba años con dificultades financieras. Yo escuchaba, pensé que solo estaba desahogándose. Luego, un domingo, como 6 meses después de que mamá muriera, me sentó a la mesa de la cocina y me pidió que ayudara con mi familia, entre comillas. Sabía que mi mamá me había dejado mucho dinero, no es tonto, vio las tiendas, y por eso debería pensar en ayudar a mis hermanastros con la matrícula de la universidad. Le dije que no. Mamá había conseguido todo eso a partir de tener una vida austera, de ahorrar. No iba a comenzar a gastarlo, iba a seguir el ejemplo de ella y conservarlo para cualquier eventualidad. Mi papá dijo que no era momento para ser egoísta, que era momento de compartir. Pero me mantuve firme y se fue enojado. Volvió 2 semanas después. Esta vez trajo papeles. Había estado revisando archivos viejos y encontró un nuevo testamento que mi mamá había firmado. Según este intento de estafa, mi mamá hizo cambios justo antes de morir y que ese nuevo testamento le daba a él el 50% de todo. Me entregó copias de los documentos, que parecían bastante genuinos si no eres abogado, y si no sabías lo que estaba intentando. La firma se parecía a la letra de mi mamá, pero era rara. Llamé a la abogada a la mañana siguiente. Tenía el testamento original en sus archivos y no había habido actualizaciones después del que yo presencié. Si mi papá tenía documentos distintos, necesitábamos examinarlos de inmediato. Contratamos a un perito en documentos. Cuando regresaron los resultados,
determinó que la firma había sido calcada de otro documento que mi mamá había firmado años antes. El sello de la notaría era falso. Alguien había creado el testamento usando una plantilla y falsificó la firma de mi mamá. Llamé a mi papá y le dije que tenía pruebas de que el testamento era falso. Empezó a gritar que mi mamá le debía porque el negocio lo comenzó cuando estaban casados. Eso a pesar de que durante el divorcio se dividieron sus bienes equitativamente. Para él no era justo que mi mamá le hubiera ido bien en la vida tras dejarlo, mientras él se ahogaba en deudas por el mal crédito de Blair y los gastos de sus hijastros. Para mi padre eran buenos amigos antes de morir, y ella lo hubiera querido así. ¿Qué conecta con lo que mencioné antes? Finalmente, me dio el ultimátum de que si no aceptaba dividir todo con él, ya no sería su hija. Luego me colgó. La demanda comenzó un mes después. Mi papá presentó una petición en el Tribunal de Sucesiones afirmando que el Nuevo Testamento era legítimo. Su abogado argumentó que mi mamá se había acercado a él los últimos meses y quería dejarle algo. Afirmaron que el Segundo Testamento representaba sus verdaderos deseos. Durante ese tiempo, mi papá hacía campaña para mostrarme como la hija malvada que quería quedarse todo para mí. La hija de Blair me mandó un mensaje llamándome horrible por intentar quedarme con dinero que otras personas necesitaban. La jueza desestimó el caso de mi papá. La evidencia pericial era clara y el abogado de mi papá no pudo explicar cómo se había creado el testamento ni quién lo había notarizado. La jueza ordenó a mi papá pagar mis honorarios legales. El total fue de $23,000 porque intentaron alargarlo lo más posible. Supongo que esperaban que yo me cansara y al menos les diera algo. Mi papá me envió un correo electrónico 2 días después del fallo. Escribió que podía quedarme con mi dinero ensangrentado y que esperaba que me hiciera feliz. Como había elegido el dinero sobre mi propio padre, ahora no tenía ninguno. Luego bloqueó mi número. El hijo y la hija de Blair me eliminaron de redes sociales. Eso fue hace 6 años. Ahora tengo 28, terminé la universidad y asumí el negocio de mi mamá a tiempo completo. Todo gracias a mi mamá, que priorizó mis estudios con la visión de que podría ayudar al negocio. Desde entonces he abierto 2 locales más y comenzamos a vender en Internet. He vendido la cabaña de la montaña el año pasado, ya que no se usaba, y usé el dinero para iniciar un fondo de becas para estudiantes que perdieron a un padre. El fondo paga libros y otros materiales de estudio. También inicié un programa de mentoría para mujeres jóvenes que quieren comenzar sus propios negocios. El mes pasado, recibí una solicitud de mensaje en Instagram. Era de mi papá. Había estado siguiendo las actualizaciones de mi negocio y vio el anuncio sobre el fondo de becas. Mencionó que estaba orgulloso de lo que había construido. Preguntó si podíamos vernos para hablar. No respondí de inmediato, y en su lugar miré su perfil. Solo había publicado unas pocas veces en el último año. En su foto más reciente de hace 2 meses, estaba solo. Es muy raro que no tuviera fotos de O con Blair. Pregunté a algunos conocidos en común qué había pasado. Me enteré de que Blair tuvo una aventura con el vecino. Ella y mi papá llevaban 2 meses separados. El divorcio estaba por comenzar. Blair lo había solicitado y estaba pidiendo manutención conyugal a pesar de que fue ella quien engañó. En este estado no existen los divorcios con culpa. Entiendo que la gente puede cambiar, que mi padre puede ser mejor que lo que era hace años atrás y que terminar con Blair puede haberle hecho mejor. Pero después de lo que viví, con mi padre falsificando documentos de mi mamá fallecida, no creo en el perdón. Por eso le escribí de vuelta que quería que no me contacte más y lo bloqueé. Yo sé que ha sido una situación compleja, tratándose de mi padre. Pero al menos esa ha sido mi decisión. Edición. He recibido comentarios diciendo que guardarme ese dinero es malo, que no puedes llevártelo a tu tumba y todas esas cosas. Mencionando a mi madre como ejemplo. Pero mi madre no quiso llevarse el dinero a su tumba, quiso dejárselo a su hija. Ha hecho muchos sacrificios para eso, y no puedo destruir todo eso dilapidando el dinero que tanto le costó conseguir. Si había una persona que trabajaba muchas horas a la semana, esa era mi madre. Por otro lado, conozco casos de personas que han ganado o heredado mucho o poco dinero, y lo han hecho desaparecer en meses. Terminando peor que cuando lo recibieron. No quiero que eso me pase a mí. Con Blair y su pobre puntaje crediticio, es probable que hubieran hecho exactamente eso con el dinero de mi madre. Y no es como si Blair, sus hijos o mi padre hubieran sido buenos conmigo o mi mamá. Mi padre sí recibió una sanción por falsificar documentos. Sin embargo, no recibió tiempo de prisión, solo una multa de $5,000 y el pago de los honorarios de mi abogado. Actualización 1. Mi padre creó otra cuenta solo para enviarme un enorme texto explicando la situación. La misma que probablemente hubiera querido explicarme si aceptaba verlo. Comenzó diciendo que había estado equivocado en todo. Después de que mi mamá murió, entró en pánico porque las deudas de Blair eran peores de lo que se había dado cuenta.
Su exmarido la había dejado con $60.000 en tarjetas de crédito que mi papá no conocía hasta después de casarse. Deudas que pensaba que eran mucho menores. El hijo de Blair había entrado a una universidad cara, y Blair insistió en que encontraran la manera de pagarla. Habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa y los pagos se comían la mayor parte del salario de mi papá. Estaba convencido de que la herencia de mi mamá también le correspondía, pero que el testamento falsificado fue idea de Blair, que él accedió porque no sabía qué más hacer. Sabía que estaba mal, lo supo todo el tiempo, pero estaba desesperado. Después de perder la demanda, tuvo que sacar un préstamo personal para pagar mis honorarios legales y su multa, lo que lo llevó a endeudarse aún más. Me culpó durante mucho tiempo porque era más fácil que admitir lo que había hecho. Esto nos trae hasta ahora, porque la hija de un compañero de trabajo recibió la beca que financié. El compañero le mostró el anuncio porque tengo el mismo apellido que mi papá. Tras ver lo que había hecho con el dinero, le hizo darse cuenta de lo mal que se había comportado. Luego de eso pasó meses tratando de averiguar qué decirme. Parte de que su matrimonio se hubiera venido abajo eran los problemas financieros, la otra parte era que yo no hubiera aceptado ayudarlos. Blair me culpaba, pero mi papá comenzaba a defenderme delante de ella y tenía discusiones todo el tiempo. Finalmente, la vio por quien realmente era y que no podía seguir fingiendo. Cerró el texto diciendo que esperaba que eso lo hiciera ver con otros ojos y aceptara tener una conversación con él cara a cara. Si estás pensando que esto era sospechoso, como yo lo hice la primera vez tras leerlo, es porque lo es. Unas pocas semanas después de recibir esto, también recibí un mensaje del hijo de Blair. Le diré Cameron para que sea más fácil para ustedes. Comenzó a disculparse por cómo me trató durante la demanda. Dijo que tenía 17 y creyó todo lo que su mamá le dijo. Ahora sabía que mi papá y su mamá habían mentido sobre lo que pasó. Su mamá les dijo a él y a su hermana que yo me negaba a darles parte del dinero, a pesar de que mi papá y mi mamá se llevaban bien hasta sus últimos días. Cameron no supo la verdad hasta hace 2 años cuando oyó a su mamá y a mi papá peleando. Su mamá gritaba que mi papá había arruinado la falsificación y les costó todo. Cameron habló con mi papá después de la pelea y mi papá finalmente admitió lo que habían hecho. Me contó de su vida. Terminó la universidad y tiene un trabajo bastante bueno. Estaba comprometido, pero por cosas que no voy a contar aquí, ya no lo está. Su hermana vivía en otro estado y está casada. Ninguno de los dos hablaba mucho con su mamá ya. Ella les había pedido dinero a ambos con los años y nunca lo devolvió. También mencionó algo relacionado con mi papá. Como un mes o más antes de que mi papá me enviara todo ese mensaje, tuvo que pasar por la casa de su madre para recoger algunas pertenencias que habían quedado allí. Todavía vivían en la misma casa en ese momento, pero dormían en habitaciones separadas. Allí pudo escuchar cómo su mamá le decía a mi papá que necesitaba arreglar las cosas conmigo porque ahora yo estaba llena de dinero y podía ayudarlos. Mi papá le dijo que se callara. Ella dijo que si él hubiera sido más listo con el testamento, no estarían en este lío. Y luego ambos terminaron gritándose que tenían la culpa de todo. Necesitaba saber si mi padre aún seguía viviendo en la casa de Blair, pero Cameron no había hablado con ellos desde ese entonces. Estoy segura de que mi padre está mintiendo, que pueden estar teniendo sus peleas y por eso viven en habitaciones separadas. Pero no creo que él se haya mudado de la casa. Puede que sea paranoica, pero es todo gracias a mi padre, que llegó al extremo de falsificar un testamento. No importa de quién fue la idea. Si mi padre es capaz de eso, también de decirme todo esto para intentar otro ángulo con el dinero. Estoy agradecido con Cameron, que decidió contarme todo porque mi padre ha estado hablando de reconectar conmigo, y aunque no se lo dijo directamente a él, lo ha oído. Por eso quería advertirme de lo que pasaba, de lo que escuchó. Sumado a unas disculpas por cómo me trató años atrás. También le pregunté sobre la infidelidad de su madre. Pero estaba sorprendido porque era la primera vez que escuchaba el rumor. Sin embargo, no puede confirmarme eso, siendo que él no habla demasiado con su madre, y menos de esos temas, desde hace un tiempo. Actualización 2. Hoy los haré muy felices, porque traigo tantos detalles que tengo miedo de que no quepan en esta publicación. Aunque deben entender que no hablo con mi padre, mi madrastra y otras personas relacionadas con ellos desde hace mucho tiempo. Lo bueno es que tengo una pequeña informante, porque es menor en edad que yo, y me ha contado unas cuantas cosas jugosas de mi papá y Blair. Que ahora me arrepiento de llamarla así, porque la bruja parecía no ser tan mala. Mi hermanastra, a quien nombraré Jessica, me ha llamado por insistencia de su hermano. Ella tampoco quería llamarme, luego de tratarme mal. Tenía vergüenza de lo que pudiera decirle y quería que Cameron me llamara para contarme. Sin embargo, obtenerlo de la fuente, de la mismísima persona que habló con Blair y conoce algunas cosas, fue más productivo. Así pude hacer varias preguntas que Cameron no hubiera podido responder. Al igual que Cameron, Jessica no hablaba mucho con su madre desde que se supo la verdad. Quizás incluso menos que su hermano,
pero por algún motivo Blair llamó a Jessica para hablar con ella. El divorcio es cierto, y en eso no mentía mi papá. Y es ella quien lo solicitó, a pesar de haber sido infiel. Estuvieron viviendo un mes en la misma casa, luego de que mi padre descubriera la infidelidad, los detalles jugosos más adelante, y ella presentó el divorcio para exigir pensión conyugal. Todo eso era cierto. Solo que Blair llamaba a su hija para que ella le diera dinero para pagar a su abogado. Mi padre congeló sus cuentas y no tenía acceso a nada. Esto puede ser mentira o no, solo tenemos la versión de Blair. Blair fue infiel con el vecino, pero no con cualquier vecino. Uno que tiene una casa grande y que al parecer tiene dinero. También, estaba casado. La llevaba a cenas en la ciudad y a algún viaje de negocio, en donde ella lo acompañaba. Esto fue lo que la propia Blair le contó a su hija. Mi padre descubre esto cuando la segunda amante de este hombre, si había por lo menos dos y contamos a Blair, fue a la casa de ellos y delante de Blair, que no conocía a esta mujer, se presentó como la amante de este tipo. La conversación fue algo así. Amante 2, hola, soy la amante del vecino. Mi padre con cara extraña porque no sabía por qué había ido con ellos a decirle esto. Blair enojada, pero guardando la compostura hasta saber de qué se trataba. Blair, ¿y qué haces aquí? Amante 2, solo quiero decirle a tu esposo que tenga cuidado ahora que el vecino se quedará con una sola amante. Blair visiblemente molesta porque era obvio que amante 2 sabía de amante 1, e intenta echarla de la casa. Mi padre pregunta quién es la otra amante. Amante 2, tu esposa. Eso comienza una pelea de gatas en donde Blair le quita las extensiones del cabello a la amante 2, y Blair termina con uno de sus pechos afuera producto del forcejeo. Mi padre consigue separarlas. Y tras asegurarse de que la amante 2 está fuera de la casa, va a golpear la puerta del vecino. Para cuando llega, o después de golpear, no está claro, aparece la amante 2. Su primera parada había sido la casa de Blair, la segunda era la del vecino y su esposa. El vecino no estaba, lo cual podría haber causado un caos en todo el vecindario, pero la amante 2 y mi papá le dijeron lo que estaba pasando. Blair detrás de ellos gritándole a mi papá que no dijera nada, que volviera a la casa, que la amante 2 estaba mintiendo. Pero la amante 2 le gritaba, cállate, perra. Cuando la esposa del vecino salió de la conmoción, no solo le gritó que se callara a Blair, sino que también lo hizo con la amante 2. Luego les pidió a todos que se fueran de su propiedad. Nadie sabe qué pasó después de eso, pero Blair pudo ver cómo sacaba la ropa de su esposo por la puerta. Pero no en cajas, la arrojaba directamente a la calle. Mi padre se mudó al cuarto de invitados y finalmente se mudó de la casa. Lo que nos trae al mensaje que me envió y a la llamada, donde Blair necesitaría más dinero para el divorcio. Eso porque la esposa del vecino la estaba demandando. Al igual que la amante 2, por la pelea, y Blair la estaba contrademandando. Cuando terminó de contarme todo esto, le pedí que lo repitiera, porque era lo más impresionante que alguien me contó por teléfono alguna vez. En cuanto al pedido de ayuda, Jessica se negó a darle dinero y bloqueó a su madre después de lo sucedido. Pero, como pensó Cameron, la información podría interesarme porque estaba relacionada con mi papá. Aunque tengo que ser sincera con ustedes, me pareció más interesante todo lo que pasó ese día que si mi padre decía la verdad o no. Me equivoqué al pensar que mi padre mentía, que aún estaba con Blair. Pero espero no haberme equivocado en publicar esta actualización. Yo la disfruté, no sé ustedes. Actualización 3. Espero que quede claro, no importa lo que haya sufrido mi papá, falsificar un testamento para tomar el dinero de tu hija debería ser castigado con azotes en la plaza pública. Realmente no me siento apenada por él, es algo que se compró para sí mismo. Ya no sé cómo decirlo, porque parece que un mensaje sentido cuando está en su punto más bajo es suficiente para verme como la cruel por no perdonarlo. Ni siquiera es su punto más bajo, es su karma. Todavía tiene mucho que descender. Mi padre regresó con otro mensaje de cuenta nueva. Qué suerte para el que puede crear cuentas con su nombre seguido de números infinitos. Me preguntaba si había podido leer el mensaje anterior y si tenía una respuesta para él. No sé si los mensajes se marcan como leídos cuando son enviados por cuentas agregadas. Pero si ha visto que lo tengo bloqueado, eso debería darle la respuesta. Solo respondí porque tenía curiosidad por los detalles de la historia que me contó mi hermanastra. Recomiendo ir a leer mi publicación anterior antes de seguir. Esto es lo extra y algunas correcciones que ha hecho mi padre. Blair parecía sorprendida de la amante 2 desde que llegó a la casa, así que estaba seguro de que la conocía y que ella era la amante 2 realmente. La seguiré llamando amante 2 para no confundir. La amante 2 sabía que el vecino estaba casado, pero no de su segunda amante. Eso es lo que la enojó. La gente que anda con personas casadas tiene límites, ¿sabes? La pelea entre ellas duró unos buenos 15 minutos. Destrozaron parte de la sala, en donde Blair arrojó a amante 2 sobre una mesa que se desarmó. Tal vez deba aclarar aquí, porque es importante para este detalle,
que ambas son mujeres pesadas. No eran dos adolescentes de 40 kilogramos, por eso la mesa cedió con el peso de Amante 2. Amante 2 logró desgarrar lo que Blair tenía puesto, por eso luego llegó tarde a la reunión con la esposa del vecino, mi papá y Amante 2. Amante 2 tenía sus extensiones en la mano durante toda esa conversación. Las pertenencias del vecino que su esposa arrojó no solo eran ropa, también era una raqueta de tenis, destrozada, y algunos objetos de valor, también destrozados. Y eso creo que fue todo. Blair está siendo demandada por la vecina, por alienación de afecto, por interferir en un matrimonio, y por Amante 2, por la golpiza. Ella también demanda a Amante 2 por lo mismo. En el divorcio, mi padre está peleando por no pagar manutención conyugal, pero la infidelidad no cuenta como motivo para hacerla. Del vecino no sabe nada porque tuvo que mudarse de la casa luego de que se enterara su esposa. Y al juzgar por la reacción de la esposa del vecino, que siempre saluda a Blair con el dedo del medio, no creo que esté abierta a contarle a Blair cómo están sus cosas. Luego de eso fue bloqueado nuevamente, pero espero el próximo nombre de Papá 72 en mi futuro próximo. Actualización 4. Antes de ir a la actualización, debemos hablar de las apuestas de en qué número se detendría mi padre. Quiero decir que no estoy afiliada a las mismas y que no he aceptado dinero de nadie. Eso por si la policía está leyendo y cree que estoy llevando a cabo una red de apuestas ilegales. Una que, en lugar de animales, utiliza personas con derechos para apostar. Y para los curiosos, la última fue el número 7. Se detuvo luego de que no respondí y solo bloqueé las últimas cuentas. Hablé con mis hermanastros, que de una u otra forma han estado recibiendo noticias de su madre o de mi papá. Mi padre pudo evitar pagar una pensión conyugal, aunque no estaba de acuerdo con el divorcio. Ninguno de los tres sabe si fue porque fue injusto o porque a nadie le gustan las compensaciones de los divorcios. Ha estado llamando a Cameron y Jessica como loco, llamándose a sí mismo papá de ellos. A veces agradezco tener joyerías, porque están fuertemente custodiadas por el servicio de seguridad que contratamos, y eso probablemente haya evitado que mi padre haga una tontería. Blair pudo evitar la alienación de efecto, solo porque ésta estaba casi en desuso y era imposible que la esposa, o exesposa ahora, pudiera ganar una demanda como esa. Pero al mismo tiempo perdió contra Amante 2. Parece que Blair sabe pelear, porque le ha causado algunas lesiones más graves que las que la Amante 2 le causó a ella. Perdió por una cifra que va desde $10.000 a $20.000. Ella es vaga siempre que lo cuenta, así que a cada persona le dice algo diferente. Eso significa que su contrademanda fue desestimada. Ha vendido su casa o el banco se la ha llevado, porque estaba doblemente hipotecada. Mi papá, a pesar de evitar el pago de manutención, tiene una buena cantidad de tarjetas al límite con deudas por varios miles. Así ha salido de su matrimonio, con deudas y amantes peleando, pero no por él.